Dice, sea B el conjunto de pares ordenados con la suma y el producto por escalar definida de la siguiente manera. ¿Cómo se define la suma de dos vectores? En este caso, son vectores definidos en los, si es dos valores, en los reales al cuadrado. Este espacio vectorial está definido en los reales al cuadrado. ¿Por qué sé que es los reales al cuadrado? Porque tenemos un vector A, B, con dos valores. ¿Cómo se define la suma en este caso? Para este conjunto, para este. Si tenemos estos dos vectores, la suma la vamos a definir, dice, sumando el primer elemento con el primer elemento. Y obtengo el primer resultado. Y el segundo con el segundo, B más D. Pero, dice, si vamos a hacer producto, ¿cómo vamos a definir el producto? K que multiplique al primer elemento, y cuando me toca multiplicar K con el segundo elemento, es 0, siempre 0. Es la forma de definir su producto para este conjunto. ¿Qué es lo que debemos demostrar? Que en este conjunto, los elementos de ese conjunto cumplen con estas propiedades. Si cumplen, sí es un espacio vectorial. Si no cumplen, no es un espacio vectorial. Entonces, vamos a empezar definiendo todo lo que vamos a usar. Si ustedes notan, para hacer asociatividad necesito 3 elementos. 3 vectores, en otras palabras. Entonces decimos, vamos a usar, sean los elementos B, U y W. Quiero usar esos 3. Estos elementos son de este conjunto. Y quiero usar K y quiero usar T, que pertenece a los reales. 2 escalares, porque necesitamos 2 escalares para trabajar con el producto. Entonces, eso es definir lo que voy a usar. Estos 3 elementos son de B. Ahora, ¿cómo es B? ¿Qué es B? El elemento B es un vector como de ese tipo, AB. El elemento U va a ser un vector como CD, con 2 valores en los reales. Y el W va a ser ABCD, E, F. Pueden ustedes llamarle XY, ZU, ponerle otros valores. O pueden ponerle B sub 1, B sub 2, U sub 1, U sub 2. Depende de cada uno de ustedes. Yo le estoy llamando a B, C, D, E, F. Ahora, empecemos con la primera propiedad. Veamos primero conmutatividad. Si cumple con conmutatividad. ¿Qué es la conmutatividad? ¿Qué es lo que voy a demostrar? Que U más B es lo mismo que B más U. Eso es la conmutatividad. Entonces, nos vamos a trabajar sobre eso. Voy reemplazando. Si digo U más B, ¿de qué estoy hablando? Estamos hablando de C, D. Voy a cambiarle el orden para que no haya confusión, por favor. Aquí, que sea B más U igual a U más B. Entonces aquí, cuando dice B, estamos hablando de este primero. A, B, más U. U es C, D. Eso tiene que ser igual a ¿qué? A U, en este caso, CD más B, que es, ¿qué es lo que he hecho? Reemplazar, usar esto de acá.
queremos ver cómo sumar. Aquí nos ha dicho cómo vamos a sumar. Si vamos a sumar estos dos vectores, ¿qué vamos a tener? Aquí me dice, para sumar dos vectores, ¿cómo voy a sumar? El primer elemento con el primer elemento y el segundo con el segundo. Entonces va a ser A más C. Ese va a ser el primer elemento de mi vector resultante. Y el segundo elemento va a ser B más D. ¿Cuántos elementos tengo acá? Tengo dos. Este es uno y este es el segundo. Entonces, sigue siendo definido en los reales. ¿Cómo vamos a sumar estos dos vectores? El primer elemento con el primer elemento. Entonces va a ser C más A y el otro D más B. Listo. La pregunta es, ¿son iguales? ¿Qué es lo que tengo aquí adentro? Olvidándome de que todo esto es un vector y esta es la primer componente del vector y esta es la segunda componente. ¿Qué son estos valores de aquí adentro? Son números reales. Entonces podemos decir que si son números reales, ¿los números reales son conmutativos por definición? Sí. C más A son números reales. Como son números reales y los números reales cumplen con la conmutatividad, entonces puedo decir que C más A es lo mismo que A más C. Y D más B es lo mismo que B más D. Ahí está. ¿Son iguales? Sí, son iguales. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto con la suma de sus vectores es conmutativo. Eso quiere decir, cumple con conmutatividad. ¿Hay preguntas? ¿Ninguna? Bien, vamos con asociatividad. ¿Qué es la asociatividad? La asociatividad, aquí está. ¿Qué dice? Que B más U más W es lo mismo que B más U más W. Eso dice la asociatividad. Esto es lo que no deben olvidarse. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Empiezo con el primer vector. El primer vector B es AB. Lo tenemos definido aquí. B es AB, U, CD, W, EF. Entonces, será más el vector U es CD. Y eso sumado al vector W. El vector W es EF. Lo tenemos aquí. Todo eso tiene que ser igual a ¿qué? Al vector B. El vector B es ese par ordenado. Y a eso le sumamos, ahí abrimos un corchete porque vamos a sumar estos dos vectores, el vector U, que es CD, más el vector W, que es EF. Lo que queremos ver es que si cambiamos el orden de la suma, el resultado va a salir el mismo. Entonces, veamos aquí. Primero vamos a sumar estos dos. El corchete me dice primero sume esto. Entonces, sumando estos dos vectores, ¿qué resultado voy a tener? ¿Cómo se suma? Primer elemento con primer elemento. A más C. Y el segundo valor, segunda componente con segunda componente. B más D. Listo. Ya tengo este vector.
más este otro, EF. Lo haremos después. Aquí, ¿qué debo sumar primero? Estos dos vectores. Este se mantiene como está. Si sumo estos dos vectores, el resultado es otro vector. ¿Cómo va a ser? Primer elemento con primer elemento, C más E. Y segundo elemento con segundo elemento, D más F. Sumando estos dos vectores. ¿Cómo se suma? Primer elemento con primer elemento. El primer elemento aquí es A más C. A eso le sumo el primer elemento del otro vector, más E. Listo, ya está sumado. Ahora, segundo elemento con segundo elemento. B más D. Más segundo elemento de acá, F. Listo. Sumamos dos vectores, el resultado es otro vector. Sumando estos dos vectores, este con este de acá. ¿Cómo se suma? Primer elemento más el primer elemento del otro. En este caso, C más E. Listo. Segundo más el segundo del otro vector, D más F. ¿Son iguales? Sí, son exactamente iguales. Este vector es exactamente igual a este otro vector. Entonces se dice, sí cumple con esta propiedad de asociatividad. Continuamos con la tercera. La tercera es el elemento neutro de la suma. ¿Qué necesito para ver el elemento neutro? Necesito un E, esto de aquí. Entonces lo tengo que definir porque aquí arriba no lo hemos definido. Entonces decimos, sea E que pertenece al conjunto B. Estamos definiéndolo. ¿Qué forma va a tener este E? E va a tener la forma de E sub 1 y E sub 2. Esa forma. Va a ser un vector con dos valores, igual que B, que U y que W. Solamente que en este caso le estamos llamando E sub 1, E sub 2. Deseamos encontrar ese valor. De tal forma que, aquí lo vamos a anotar. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que B más E me dé B. Esto es lo que tengo que demostrar en el elemento neutro. Un elemento del conjunto B, sumado al neutro que estoy definiendo, me tiene que dar como resultado el mismo elemento. Eso dice. Entonces, ¿a qué era igual B? A B. Este de acá. Más E. ¿Qué es E? Es esto de aquí. Entonces, más E sub 1, E sub 2, tiene que ser igual a B. ¿Qué es B? Es ese vector. Esto es lo que debo demostrar. Hagamos eso entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Sumar dos vectores. ¿Cómo se suma? Primer elemento con el primer elemento del otro. Listo. Segundo elemento con el segundo elemento del otro. Y eso tiene que ser igual al vector AB. ¿Qué tengo aquí? Tengo la igualdad de dos vectores. Si ustedes notan, este es un vector y este es otro vector. Y estoy diciendo que este es igual a este. Ahora, si estamos diciendo que estos dos vectores son iguales, ¿qué significa? Veámoslo con numeritos. Si tengo este vector y digo que este otro es igual a este, ¿qué estoy diciendo? Que este primer elemento es igual a este y que este segundo es igual a este. Entonces, ¿qué diría?
2 es igual a y 3 es igual a B. Eso es lo que significa cuando decimos que son iguales, entonces quiere decir que el primer elemento es igual al primer elemento del otro lado. Eso es lo que vamos a hacer acá. Si estamos diciendo que este vector es igual que este, entonces todo esto, A más E sub 1, es igual ¿a qué? A A, al primer elemento del otro. Y que esta segunda componente, B más E sub 2, es igual a la segunda componente del otro. Listo. Teniendo esto, si ustedes notan, se formaron ecuaciones. En este caso, de esta primera, ¿a qué es igual E1? E sub 1 va a ser igual a lo que está sumando, va al otro lado a restar. Entonces vamos a tener A menos A. Entonces, ¿a qué es igual E sub 1? Es igual a 0. Lo mismo hacemos con la segunda ecuación. E sub 2, ¿a qué es igual? A B. Y esto que está sumando va al otro lado a restar, menos B. Entonces, B menos B, ¿a qué es igual? A 0. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado los valores de E sub 1 y E sub 2. Entonces decimos, si existe un elemento neutro y sus valores son 0, 0. Lo que teníamos era que encontrar este vector. Ya lo hemos encontrado. Lo vamos a comprobar. Si reemplazo esto en mi igualdad inicial, debería darse esa igualdad. Veamos, de aquí. ¿Qué dice? AB más este vector, que ya sabemos cuánto es, más 0, 0. ¿A qué va a ser igual? A AB. A B. Sumando esto, ¿qué me da? A más 0. No se olviden que los elementos que tenemos aquí adentro son reales. A más 0, A. B más 0, B. Y eso es igual a AB. Entonces, sí cumple con esa igualdad. Este es el que estábamos buscando. Tenemos un elemento neutro. ¿Qué es lo que demuestra? ¿Qué es lo que se debe demostrar en el inverso? Tiene que haber, para empezar, un vector X, dice. De tal forma que se demuestre que B más X sea igual a E. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un elemento X que también tenemos que definirlo. Sea X que pertenece a B, tal que X va a ser igual a X sub 1 y X sub 2, igual que con el otro. Tenemos que encontrar qué es X1 y qué es X2. Reemplazando B, que era AB, más esto, X sub 1 y X sub 2, tiene que ser igual a E. Como E ya sabemos a qué es igual, entonces será a 0, 0. Sabemos que E tiene esos valores. 0, 0, aquí ya lo aplicamos. Haciendo las operaciones, suma de dos vectores, A más X sub 1 para la primera componente y la segunda, B más X sub 2. Eso tiene que ser igual a 0, 0. Listo. Si estamos diciendo que estos dos son iguales, entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera componente de acá
A más X sub 1 es igual a 0. Y la segunda componente, B más X sub 2, también es igual a 0. De cada uno, despejando X sub 1, ¿a qué va a ser igual? Lo que está sumando va al otro lado a restar, menos A. Y de esta otra ecuación, X sub 2, ¿a qué va a ser igual? Esto que está sumando va al otro lado a restar, menos B. Ya encontramos a qué es igual X sub 1 y X sub 2. Entonces, este vector que queríamos encontrar, X es igual a X sub 1, X sub 2. X sub 1 es menos A y X sub 2 es menos B. ¿Qué viene a ser este? El inverso. Ya lo encontramos. Lo podemos comprobar aquí mismo, de aquí. ¿Qué dice? Si sumamos el vector AB más el vector inverso que acabamos de encontrar, menos A menos B, eso tiene que ser igual a 0, 0. Listo. Veamos si es verdad. Al sumar estos dos vectores, A menos A, 0. B menos B, 0. Y eso es igual a esto de aquí. Si se cumple la igualdad, entonces cumple con esta condición. Si tiene inverso. Si tiene neutro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ninguna, Inge. Ya. Ninguna, Inge. Hasta aquí, ¿qué viene a hacer? Si cumple con las 4 propiedades de la suma, ¿qué dijimos que era? Grupo abeliano. Hasta aquí, el conjunto B, definido con esta suma y este producto, es un grupo abeliano. ¿Qué es lo que queremos ver? Si es un espacio vectorial. Entonces falta, y se nos hace muy largo, falta ver las otras propiedades. Entonces vamos, espero que nos deje seguir avanzando hacia abajo. La número 5, que es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva 1, que me decía que K por U más B es igual a K por U más K por B. Eso es lo que debemos demostrar. ¿Qué es K? Lo habíamos definido arriba, es un número real, dijimos. Lo definimos aquí. Ahí está. K pertenece a los reales. En la distributiva 1, alfa es como nuestra K por la suma de dos vectores. La otra es suma de dos escalares con un vector. Entonces, demostremos este de aquí. Estos son más cortos. K, U es AB más este de aquí. No, estoy al revés. Estoy al revés. Voy a cambiarle el orden para que no haya ese problema. Empezamos con B más U. Y acá K por B, K más U. Entonces aquí será, ¿qué es B? Es el vector AB. ¿Qué es U? Es el vector AB, C, D. Listo. Y acá B es AB y U es CD. Eso tenemos que hacer. ¿Qué debo recordar? ¿Cómo se hace el producto? Cuando multiplique, distribuyo, dice, el escalar con la primera componente y queda KA.
pero cuando lo distribuyo a la segunda componente, siempre va a ser 0. Lo aplicamos entonces. Es como la formulita que me dice que tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer aquí primero? Hay que sumar antes que multiplicar. Entonces mantengo K y vamos a sumar estos dos vectores. ¿Cómo se suma? Primera componente con primera componente. A más C. Segunda componente con la segunda componente. Eso hemos sumado. Ahora, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Primero este producto, el producto de acá, y luego vamos a sumar. ¿Cómo multiplico? K multiplica A. A, entonces queda KA. Y cuando me toca multiplicar con la segunda componente, el resultado siempre es 0. Ahí está. Lo aplicamos al otro vector. Como aquí hay un producto de un escalar por un vector, ¿qué se hace? K multiplica a la primera componente, entonces queda KC. Y cuando me toca multiplicar a la segunda componente, el resultado es 0. Listo. Vamos hacia abajo. Aquí tengo un vector. Hay que multiplicar. K multiplica a la primera componente. Entonces vamos a tener K que multiplica a la primera componente, que sería A más C. Listo. Y cuando va a multiplicar a la segunda componente, el resultado es 0. Listo. ¿Qué hay que hacer aquí? Hay dos vectores y hay que sumarlos. Entonces, KA, primera componente, más primera componente. KC. Y aquí, 0 más 0, 0. ¿Qué me falta para que sean exactamente iguales? Aquí dentro de, solamente en la primera componente, ¿qué hay? Hay un producto de un número real por otros dos números reales acá. Ahí es distributivo. En los números reales, K distribuye para A y K distribuye para C. Y en la segunda componente del vector se mantiene su 0. ¿Son exactamente iguales? Sí, son exactamente iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cumple con esa propiedad, con la distributividad respecto a dos vectores. De la misma forma, se trabaja con la otra distributividad. ¿Qué es lo que vamos a demostrar? Sería la número 4, 5, la 6. Distributividad 2. ¿Qué se demuestra acá? Que K más T por B es igual a K por B más T por B. ¿Qué era T? Es otro escalar. K, T son escalares. En este caso era suma de dos vectores, en este caso es suma de dos escalares. Entonces, reemplazando K más T, que multiplica a este vector. El vector B es AB. Aquí, K que multiplica a B, más T que multiplica al vector B. Listo. Eso es lo que vamos a demostrar. ¿Qué tenemos aquí primero? Hay la multiplicación, la suma de dos escalares que me da otro escalar. Es como si fuera un solo número real. Y tenemos un producto de un escalar por un vector. ¿Cómo se multiplica? El escalar multiplica a la primera componente. Entonces va a ser K más T que multiplica a A. Y para la segunda componente,
0. Dice, siempre es 0 la segunda componente. Aquí, K multiplica a la primera componente y cuando va a multiplicar a la segunda, 0. Listo. T, producto de escalar por vector, multiplica a la primera componente, T por A, y cuando va a multiplicar a la segunda, 0. Listo. En este vector, dentro de la primera componente, ¿qué tenemos? Tenemos una suma, son 3 números reales. Suma por multiplicado por otro número real. Suma de 2 reales multiplicando a otro número real. ¿Qué se hace? Se distribuye. K por A, KA más T por A, TA. Y la segunda componente 0. Suma de 2 vectores, primera componente más primera componente, TA. Y acá 0 más 0, 0. ¿Cumple? Si cumple, son exactamente iguales. Cumple con la sexta propiedad. Pero en este caso es asociatividad con respecto al producto. La segunda que hicimos era asociatividad con respecto a la suma. ¿Qué dice acá? K por T, hemos definido nosotros K y T, que multiplica al vector B. Eso es igual a K por T, que multiplica al vector B. Eso es lo que vamos a demostrar con los elementos que hemos definido nosotros. Entonces, ¿qué tengo? K, T que va a multiplicar a B. ¿Qué era B? Un vector cuyas componentes son AB. Y de este otro lado, el producto de dos números reales por un vector, en este caso, AB. Listo. ¿Qué tengo que hacer primero? Trabajar aquí adentro. Entonces vamos a tener K y este producto. T multiplica a primera componente, queda T por A. Y cuando multiplica a la segunda componente, 0. Listo. ¿Qué tenemos acá? Un producto de este número real por este vector. ¿Cómo se hace? Multiplica a la primera componente, K por T, multiplica a A, y cuando va a multiplicar a la segunda componente se hace 0. Aquí todavía hay un producto de un escalar por un vector. ¿Qué hace? Multiplica a la primera, K por T por A. Y cuando va a multiplicar a la segunda, se hace 0. ¿Son iguales? Sí, son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Como son iguales, quiere decir que cumple con esta propiedad. Ha cumplido con las 7 propiedades básicas para hacer un espacio vectorial. Entonces, la conclusión, B, como cumple con todas, este conjunto B, cuyos elementos son B, U, W, tiene elemento neutro, tiene elemento inverso, cumple con todas las propiedades. Entonces, B es espacio vectorial. Eso es lo que queríamos demostrar.